La tormenta azotaba con furia aquella noche de octubre. Los Martínez llevaban 3 días conduciendo por carreteras secundarias, huyendo de una situación que les había obligado a dejarlo todo atrás. Roberto al volante, su esposa Clara en el asiento del copiloto y sus 3 hijos en la parte trasera, Miguel de 14 años, Sofía de 11 y el pequeño Tomás de apenas 6. El motor del viejo sedán tosió una vez, 2 veces, y finalmente se rindió en medio de la nada. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta intensidad que apenas podían ver más allá de unos metros. Roberto intentó arrancar una y otra vez, pero el coche no respondía. Clara miró a su esposo con preocupación. No tenían dinero para un hotel, apenas les quedaba efectivo para comer un día más. A través de la cortina de agua, Miguel divisó algo a lo lejos. Una estructura oscura entre los árboles. Señaló hacia allá y Roberto entrecerró los ojos tratando de ver. Parecía una casa, o lo que quedaba de ella. Sin más opciones, tomaron lo poco que tenían y corrieron bajo la lluvia torrencial. La casa estaba en ruinas, las ventanas rotas, la puerta principal colgando de una sola bisagra, el techo parcialmente derrumbado. Pero una parte de la estructura parecía sólida y era suficiente para pasar la noche. Entraron empapados, tiritando de frío. El interior olía a humedad y abandono. Roberto utilizó su teléfono como linterna, tratando de preservar la batería que le quedaba. Encontraron lo que alguna vez fue una sala de estar. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero había un sofá viejo que parecía resistente. Clara sacó las pocas mantas que habían traído y comenzó a secar a los niños. Sofía lloraba en silencio, extrañando su habitación, su escuela, su vida normal. Tomás se aferraba a su madre, demasiado pequeño para entender completamente por qué su mundo había cambiado tan rápido. Roberto exploró la casa con cuidado. La cocina estaba destrozada, el baño era un desastre, pero encontró una habitación en la parte trasera que estaba relativamente intacta. Allí podrían dormir todos juntos. Mientras arrastraba algunos colchones viejos desde otras habitaciones, su pie atravesó una tabla del suelo. El crujido resonó en la casa vacía. Roberto se detuvo, sintiendo cómo su pie había caído en un espacio hueco bajo el suelo. Con cuidado, retiró su pie y se arrodilló para examinar el agujero. La madera estaba podrida en esa sección. Llamó a Clara. Usando una tabla suelta como palanca, comenzaron a levantar más tablas del suelo. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Bajo el piso había un sótano que no era visible desde ningún otro lugar de la casa. Y en ese sótano, iluminado tenuemente por la linterna del teléfono, vieron filas y filas de cajas. Miguel bajó primero, su curiosidad adolescente más fuerte que el miedo. Las cajas eran de madera, selladas con clavos oxidados. Había docenas de ellas, apiladas con cuidado militar. Roberto bajó detrás de su hijo y juntos abrieron una de las cajas con cuidado. Dentro había fajos de billetes, dólares, euros, pesos, perfectamente organizados y envueltos en plástico. La segunda caja contenía lo mismo, y la tercera. Roberto sintió que se mareaba. Había más dinero allí abajo de lo que ganaría en toda su vida trabajando. Pero en la cuarta caja encontraron algo diferente. Documentos, pasaportes falsos con diferentes nombres e identidades. Fotografías de personas que parecían vigiladas sin su conocimiento. Listas de nombres, direcciones, números de cuenta bancaria. Y lo más perturbador, recortes de periódicos sobre personas desaparecidas, cada uno marcado con una X roja. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Esto no era simplemente dinero escondido. Esto era evidencia de algo mucho más oscuro y peligroso. Roberto encontró un teléfono satelital en una de las cajas, todavía con batería. Lo encendió con manos temblorosas y descubrió que tenía mensajes grabados.
Los reprodujo en voz baja. Las voces discutían entregas, pagos, paquetes que debían moverse a través de la frontera. Hablaban en código, pero el significado era claro para cualquiera que prestara atención. Esta casa había sido un punto de operaciones para una red criminal, probablemente de tráfico humano o lavado de dinero, quizás ambos. La pregunta que atormentaba a Roberto era simple pero aterradora. ¿Por qué esta casa estaba abandonada? ¿Por qué todo este dinero y evidencia seguían aquí? Y lo más importante, ¿volverían los dueños? Miguel encontró un diario en una caja más pequeña. Estaba escrito en español con una caligrafía apretada y nerviosa. Las primeras entradas databan de 5 años atrás. El autor era alguien llamado Héctor, que describía cómo había sido reclutado por una organización para facilitar operaciones logísticas en la región. Las entradas se volvían cada vez más angustiadas con el tiempo. Héctor escribía sobre cosas que había visto, cosas que le habían ordenado hacer. Hablaba de familias separadas, de personas que desaparecían, de dinero que fluía en cantidades obscenas. Y en las últimas entradas, hace aproximadamente 1 año, Héctor escribía con pánico sobre cómo había descubierto que la organización planeaba eliminarlo. Sabía demasiado. La última entrada era escalofriante. Si alguien encuentra esto, por favor, lleven esta evidencia a las autoridades. Los nombres están en el sobre rojo. Ellos son los responsables. Yo traté de salir, pero no hay salida de esto. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no exista. Que Dios me perdone. Roberto cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía por qué la casa estaba abandonada. Héctor había muerto, probablemente asesinado por la misma organización para la que trabajaba. Y toda esta evidencia había quedado aquí, oculta, esperando ser descubierta. Clara subió del sótano y reunió a los niños. Les explicó en términos simples que habían encontrado algo muy importante y peligroso, y que tenían que ser muy cuidadosos. Sofía, más perspicaz de lo que sus padres pensaban, preguntó si estaban en peligro. Clara no mintió. Sí, posiblemente. La tormenta continuaba afuera, pero ahora el peligro del clima parecía trivial comparado con lo que habían descubierto. Roberto tomó una decisión. Tenían que documentar todo. Usando su teléfono con el poco batería que quedaba, comenzó a fotografiar cada documento importante, cada página del diario, cada nombre en las listas. Miguel ayudó a su padre, organizando los documentos mientras Roberto los fotografiaba. Clara empacó algunos de los documentos más cruciales en una bolsa impermeable que habían traído. El sobre rojo que mencionaba el diario contenía nombres de funcionarios corruptos, policías, jueces, políticos locales, gente con poder que había facilitado las operaciones criminales. Mientras trabajaban, Tomás se acurrucó en una esquina con su hermana Sofía, quien le contaba historias para mantenerlo tranquilo. Pero incluso Sofía no podía ocultar su miedo. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento los hacía saltar. Eran casi las 3 de la mañana cuando terminaron de documentar todo. Roberto había llenado la memoria de su teléfono con fotografías. Ahora venía la parte difícil. ¿Qué hacer con todo esto? No podían ir a la policía local. El diario de Héctor dejaba claro que muchos oficiales estaban involucrados. Tampoco podían simplemente marcharse y olvidar lo que habían visto. Esta evidencia podría salvar vidas. Podría desmantelar una red criminal que había operado durante años. Clara sugirió contactar a un periodista de investigación que había visto en las noticias nacionales, alguien conocido por exponer la corrupción. Roberto asintió. Era arriesgado, pero era su mejor opción. El problema era que su teléfono estaba casi sin batería y no tenían forma de cargarlo. Entonces Miguel recordó el teléfono satelital. Todavía tenía carga. Podrían usarlo para hacer una llamada. Roberto buscó en línea el número de contacto del periodista,
un hombre llamado Javier Reyes, conocido por su trabajo denunciando redes criminales y corrupción gubernamental. Marcó el número. Eran las 3:30 de la mañana, pero Reyes respondió después del cuarto timbre. Su voz era áspera de sueño, pero alerta. Roberto le explicó rápidamente la situación, quiénes eran, dónde estaban y lo que habían encontrado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Reyes habló, su voz ahora completamente despierta y seria. Conocía la zona donde estaban los Martínez. Había estado investigando desapariciones en esa región durante meses. Lo que Roberto describía podría ser la pieza faltante de su investigación. Reyes les dio instrucciones precisas. No debían moverse de donde estaban hasta el amanecer. Él contactaría a un equipo de la Fiscalía Federal que no estaba comprometido, gente en quien confiaba. Llegarían en helicóptero al amanecer para recoger a la familia y la evidencia. Roberto debía mantener el teléfono satelital encendido para que pudieran rastrear su ubicación exacta. Pero luego Reyes dijo algo que heló la sangre de Roberto. Escuchen con mucho cuidado. Si alguien llega antes del amanecer, alguien que no llegue en helicóptero oficial, no abran la puerta, no se dejen ver. Esa casa puede estar siendo vigilada. Si descubren que alguien ha encontrado ese sótano, enviarán gente para eliminarlo. ¿Entienden? Roberto tragó saliva y confirmó que entendía. Colgó y miró a su familia. Faltaban 3 horas para el amanecer. 3 horas en las que tendrían que permanecer en silencio absoluto, escondidos en una casa en ruinas, rogando que nadie viniera. Cerraron la trampilla del sótano y volvieron a colocar las tablas del suelo lo mejor que pudieron, cubriendo todo con una alfombra vieja que encontraron. Si alguien venía, no deberían notar que el sótano había sido descubierto. Se refugiaron en la habitación trasera, la más alejada de la entrada principal. Roberto apagó todas las luces y se sentaron en silencio en la oscuridad. Los niños estaban aterrorizados, pero se mantenían callados. Clara los abrazaba, susurrándoles que todo estaría bien, aunque ella misma no estaba segura de creerlo. Los minutos se arrastraban como horas. Cada sonido exterior los ponía en alerta. El viento sacudía las ramas contra las ventanas rotas. La lluvia continuaba cayendo, aunque menos intensa ahora. Y entonces, alrededor de las 4:30 de la mañana, escucharon algo que no era el viento ni la lluvia. El sonido de un motor, un vehículo acercándose. Roberto se asomó con cuidado por una grieta en la pared. Los faros de un todoterreno negro cortaban la oscuridad. El vehículo se detuvo frente a la casa. De él bajaron 3 hombres, todos vestidos de negro, con impermeables. Uno de ellos llevaba una linterna potente. Los hombres no eran policías, no tenían uniformes oficiales, y la forma en que se movían, con seguridad y propósito, sugería que conocían perfectamente esta casa. Habían venido a revisar el escondite. Roberto sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Cómo los habían encontrado? ¿Acaso habían rastreado el teléfono satelital? No había pasado suficiente tiempo. Entonces se dio cuenta. Probablemente venían en una revisión de rutina. Quizás revisaban el lugar cada cierto tiempo para asegurarse de que nadie lo había descubierto. Clara reunió a los niños y los escondió en un armario empotrado de la habitación trasera. Les susurró que no hicieran ningún ruido, absolutamente ninguno, sin importar lo que escucharan. Sofía abrazó a Tomás, cubriéndole la boca con su mano suavemente para evitar que hiciera algún sonido. Los hombres entraron en la casa. Sus pisadas resonaban en el piso de madera. Hablaban entre ellos en voz baja, inspeccionando cada habitación. Roberto y Clara se escondieron detrás de unos muebles viejos en la misma habitación donde estaban los niños, apenas respirando. Uno de los hombres llegó a la sala donde estaba la trampilla del sótano.
Roberto podía escuchar sus pasos moviéndose por encima. El hombre se detuvo. Había notado algo. El corazón de Roberto latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Los segundos se sentían como eternidades. Luego, el hombre gritó algo a sus compañeros. Roberto cerró los ojos. Los habían descubierto. Escuchó a los otros dos hombres acercarse corriendo. Voces discutiendo. El sonido de tablas siendo arrancadas del suelo. Efectivamente, los hombres habían notado que alguien había estado manipulando el suelo. Las tablas no estaban exactamente como las habían dejado. Uno de los hombres bajó al sótano. Roberto escuchó su voz amortiguada desde abajo, luego un grito de alarma. «¡Falta dinero y documentos! ¡Alguien estuvo aquí!». Los tres hombres comenzaron a registrar la casa con furia. Abrían puertas, volcaban muebles, buscaban cualquier señal de intrusos. Estaban cada vez más cerca de la habitación trasera. Roberto buscó desesperadamente algo con qué defenderse. Encontró un trozo de tubo de metal en una esquina. No era mucho, pero era algo. Los pasos se acercaban. La puerta de la habitación se abrió de golpe. La luz de una linterna barrió el espacio. Roberto contuvo la respiración, presionándose más contra la pared detrás del mueble viejo. El haz de luz pasó peligrosamente cerca de donde estaban escondidos. Entonces, el teléfono satelital sonó. El sonido rompió el silencio como un disparo. Roberto había olvidado apagarlo y ahora alguien estaba llamando. Probablemente Reyes, verificando que estuvieran bien. El hombre con la linterna giró inmediatamente hacia el sonido. Roberto no tuvo tiempo de pensar. Salió de su escondite y golpeó al hombre con el tubo de metal. El impacto fue fuerte y el hombre cayó al suelo, aturdido. Su linterna rodó por el piso. Los otros dos hombres gritaron y corrieron hacia la habitación. Clara sacó a los niños del armario y los empujó hacia la ventana trasera. ¡Corran!, gritó. Miguel rompió lo que quedaba del vidrio de la ventana con una silla y ayudó a Sofía y Tomás a salir. Clara lo siguió. Roberto retrocedió, sosteniendo el tubo, mientras los otros dos hombres entraban en la habitación. Uno de ellos sacó un arma. Roberto se lanzó por la ventana justo cuando el disparo resonaba. La bala pasó rozando su cabeza e impactó en la pared. Afuera, en la oscuridad y bajo la lluvia que aún caía ligeramente, la familia corrió hacia el bosque. No sabían hacia dónde iban, solo sabían que tenían que alejarse. Los hombres salieron detrás de ellos, gritando y disparando al aire para intimidarlos. Miguel, que había sido Boy Scout, guió a la familia entre los árboles. La oscuridad era su aliada ahora. Los hombres tenían linternas, pero en el bosque denso, las luces solo revelaban su propia posición. La familia se movió en silencio, usando el sonido de la lluvia para enmascarar sus movimientos. Tomás lloraba silenciosamente, pero Sofía lo mantenía en movimiento, susurrándole palabras de ánimo. Clara llevaba la bolsa impermeable con los documentos más importantes presionada contra su pecho. Roberto había logrado agarrar el teléfono satelital antes de saltar por la ventana. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, encontraron un barranco cubierto de maleza. Se deslizaron hacia abajo y se escondieron en un hueco entre las rocas y raíces de árboles grandes. Desde allí podían ver las linternas de los hombres moviéndose entre los árboles, buscándolos. Roberto sacó el teléfono satelital y marcó el número de Reyes. El periodista respondió inmediatamente, su voz tensa. Roberto le explicó rápidamente que habían sido descubiertos y que estaban huyendo en el bosque. Reyes le dijo que mantuviera el GPS del teléfono activo, que el equipo de rescate ya estaba en camino, pero que necesitarían al menos 40 minutos para llegar. 40 minutos. Roberto miró a su familia, empapados, aterrorizados, escondidos como animales. Tenían que sobrevivir 40 minutos más.
Le aseguró a Reyes que lo harían y colgó, apagando el teléfono para conservar la batería, pero dejando el GPS activo. Los hombres continuaban buscando, pero estaban teniendo dificultades. El bosque era vasto y la oscuridad era completa. Eventualmente, Roberto escuchó que uno de ellos gritaba a los otros que regresaran al vehículo para traer refuerzos. Eso les daría algo de tiempo. Cuando los sonidos de los perseguidores se alejaron, Roberto se permitió respirar un poco más tranquilo. Clara revisó a los niños. Miguel tenía algunos rasguños de las ramas, pero estaba bien. Sofía temblaba de frío y miedo, pero era fuerte. Tomás estaba en shock, abrazando a su madre sin decir palabra. El tiempo pasaba con una lentitud agonizan. Roberto verificaba constantemente su reloj. 15 minutos, 20, 25. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido. Con la luz del día, serían más fáciles de encontrar, pero también significaba que el helicóptero de rescate estaba más cerca. A los 35 minutos, escucharon el sonido distintivo de las aspas de un helicóptero, pero casi al mismo tiempo, escucharon vehículos acercándose por el camino forestal. Los refuerzos de los hombres habían llegado. Roberto tomó una decisión arriesgada. Salió del escondite y corrió hacia un claro cercano, agitando los brazos hacia el cielo. El helicóptero lo vio inmediatamente y comenzó a descender. Pero los hombres en los todoterrenos también lo vieron y aceleraron hacia el claro. Fue una carrera contra el tiempo. El helicóptero descendía mientras los vehículos se acercaban. Clara y los niños salieron corriendo del escondite hacia donde Roberto esperaba. El helicóptero tocó tierra y 2 agentes federales saltaron con armas en mano, estableciendo un perímetro defensivo. Los Martínez corrieron los últimos metros y fueron empujados dentro del helicóptero. Los todoterrenos llegaron al claro justo cuando el helicóptero comenzaba a elevarse. Los hombres bajaron, pero al ver a los agentes federales armados, se detuvieron. No podían disparar contra autoridades federales sin exponerse completamente. Mientras el helicóptero se elevaba, Roberto miró hacia abajo y vio a los hombres gesticulando con rabia, viendo cómo su evidencia y sus testigos escapaban. Clara abrazaba a sus hijos, llorando de alivio. Miguel miraba por la ventana, todavía en estado de shock por todo lo ocurrido. Sofía consolaba a Tomás, quien finalmente se había quedado dormido del agotamiento. Uno de los agentes federales, una mujer de unos 40 años con expresión seria, se presentó como la comandante Vega. Les aseguró que estaban a salvo ahora. Los llevarían a una instalación segura, donde podrían dar su testimonio completo y entregar toda la evidencia. El vuelo duró cerca de 1 hora. Aterrizaron en la azotea de un edificio gubernamental en la ciudad capital. Desde allí, fueron llevados a una suite de habitaciones seguras en un piso alto. Había guardias armados en la puerta. Les dieron ropa seca, comida caliente, y por primera vez en días, los Martínez pudieron respirar. Durante los siguientes 3 días, Roberto y Clara fueron entrevistados extensamente por fiscales federales. Entregaron todas las fotografías que Roberto había tomado, los documentos que Clara había empacado, y relataron todo lo que habían visto en el sótano. El diario de Héctor fue especialmente valioso, proporcionando nombres y detalles de operaciones que los investigadores habían estado tratando de reunir durante años. Javier Reyes, el periodista, visitó a la familia en el 3er día. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada intensa. Les agradeció por su valentía y les explicó la magnitud de lo que habían descubierto. La red criminal que operaba desde esa casa era parte de una organización internacional de tráfico humano y lavado de dinero. Movían millones de dólares cada mes y habían sido responsables de cientos de desapariciones en los últimos 5 años.
Los nombres en el sobre rojo eran de 37 funcionarios corruptos en diferentes niveles del gobierno y las fuerzas del orden. Gracias a la evidencia de los Martínez, la Fiscalía estaba preparando más de 100 cargos criminales. Reyes estaba coordinando con su periódico para publicar una investigación exhaustiva que expondría toda la red. Pero les advirtió: las personas involucradas eran poderosas y peligrosas. La familia necesitaría protección. La comandante Vega se reunió con ellos ese mismo día para discutir sus opciones. Podrían entrar en un programa de protección de testigos. Les darían nuevas identidades, los reubicarían en otra parte del país, les proporcionarían apoyo financiero para empezar de nuevo. Era la única forma de garantizar su seguridad a largo plazo. Clara miró a sus hijos. Miguel parecía haber envejecido años en esos pocos días. Sofía estaba más callada de lo normal. Tomás se aferraba a su madre constantemente, con pesadillas cada noche. Tendrían que empezar de nuevo, otra vez. Pero al menos estarían vivos. Roberto pensó en Héctor, el hombre que había escrito el diario. Héctor había tratado de hacer lo correcto al final, documentando todo, esperando que alguien encontrara la verdad. En cierto modo, los Martínez estaban terminando lo que él había empezado. Le debían eso, no solo a Héctor, sino a todas las víctimas de esa red criminal. Aceptaron entrar en el programa de protección. Durante las siguientes 2 semanas, fueron preparados para sus nuevas vidas. Nuevos nombres, nueva historia, nuevos documentos. Aprendieron sobre la ciudad donde vivirían, una ciudad mediana en otra región del país, lejos de todo lo que conocían. Miguel sería ahora Andrés, Sofía sería Lucía, Tomás sería Mateo, Roberto sería Fernando y Clara sería Isabel. Los apellidos también cambiarían. Tendrían que memorizar sus nuevas historias de vida, practicar hasta que se sintieran naturales. Era extraño como interpretar un papel en una obra de teatro, excepto que esta obra nunca terminaría. El día antes de su partida, Javier Reyes visitó una última vez. Les mostró las páginas de prueba de su artículo. El titular decía: cae red internacional de tráfico, 37 funcionarios arrestados gracias a evidencia descubierta. Por supuesto, los Martínez no eran mencionados por nombre. El artículo se refería a ellos simplemente como una familia que por casualidad descubrió el escondite. Reyes les dijo que su valentía había salvado vidas. Basándose en la información que proporcionaron, los investigadores habían rescatado a 18 personas que estaban siendo retenidas para tráfico. Habían desmantelado 5 células operativas de la organización, y los arrestos de los funcionarios corruptos estaban limpiando instituciones que habían estado comprometidas durante años. Pero también les advirtió que la organización más grande aún existía. Habían cortado una rama importante, pero el árbol seguía en pie. Algunos de los líderes principales habían escapado, y aunque la familia estaba en protección, nunca debían bajar la guardia completamente. Esa noche, la última en su identidad actual, los Martínez se sentaron juntos en la sala de su suite segura. Roberto miró a cada miembro de su familia. Habían pasado por tanto. Habían huido de su vida anterior por razones económicas. Habían sobrevivido a una tormenta, habían descubierto un secreto peligroso, habían escapado de criminales y ahora estaban a punto de comenzar otra vez con nuevas identidades. Pero estaban juntos, eso era lo que importaba. Clara tomó la mano de Roberto. Miguel puso su mano sobre las de sus padres. Sofía hizo lo mismo y finalmente el pequeño Tomás puso su manita encima de todas las demás. Somos una familia, dijo Clara. Sin importar nuestros nombres, sin importar dónde estemos, somos una familia. Y las familias se mantienen unidas. Las familias se mantienen unidas, repitieron todos.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, fueron escoltados a un vehículo con ventanas polarizadas. Los llevaron al aeropuerto por rutas indirectas, siempre vigilando que nadie los siguiera. Abordaron un vuelo comercial, mezclándose con los demás pasajeros. Nadie los miró 2 veces. Eran solo otra familia viajando. Cuando el avión despegó, Miguel miró por la ventana hacia la ciudad que dejaban atrás. Pensó en su escuela, en sus amigos, en todo lo que habían perdido. Pero también pensó en las personas que habían sido rescatadas gracias a lo que su familia había hecho. Pensó en Héctor y en su última petición en el diario. Tocó el hombro de su padre y le susurró: «Hicimos lo correcto, ¿verdad?». Roberto miró a su hijo mayor y asintió. «Sí, mijo, hicimos lo correcto. No fue fácil y nos costó mucho, pero sí, hicimos lo correcto». El avión voló durante 3 horas. Aterrizaron en una ciudad que ninguno de ellos había visitado antes. Hacía calor allí, un clima completamente diferente al que estaban acostumbrados. Un agente del programa de protección los recibió con una sonrisa profesional y los llevó a su nuevo hogar. La casa era modesta pero acogedora. 3 habitaciones, un pequeño jardín en un barrio tranquilo de clase trabajadora. Los vecinos eran amables pero no entrometidos, perfectos para una familia que necesitaba privacidad. El agente les entregó las llaves y una carpeta con toda su documentación nueva. «Esta es su nueva vida», dijo el agente. «Fernando, tienes un trabajo esperándote en una ferretería local. Isabel, hay una posición de asistente administrativa en una escuela si la quieres. Los niños están inscritos en sus respectivas escuelas, que comenzarán en 2 semanas. Tienen suficiente dinero en su cuenta para los primeros 3 meses. Después de eso, los salarios deberían ser suficientes». El agente les dio un número de emergencia, les recordó las reglas del programa y se marchó. Y así, los Martínez, ahora la familia Córdoba, se quedaron solos en su nueva casa, en su nueva ciudad, con sus nuevas identidades. Los primeros meses fueron difíciles. Tomás tenía pesadillas frecuentes y tenía que ver a un terapeuta especializado en trauma infantil. Sofía se volvió retraída, extrañando a sus amigas. Miguel luchaba con la ira por tener que dejar atrás su vida justo cuando estaba en la escuela secundaria. Pero gradualmente, con paciencia y amor, la familia comenzó a sanar. Roberto, ahora Fernando, resultó ser bueno en su trabajo en la ferretería. Su jefe, el señor Ramírez, era un hombre mayor y amable que apreciaba a los trabajadores confiables. Clara, ahora Isabel, disfrutaba su trabajo en la escuela, ayudando a organizar eventos y apoyando a los maestros. Miguel, ahora Andrés, se unió al equipo de fútbol de su nueva escuela. No era el mismo que su viejo equipo, pero le dio algo en qué enfocarse, una forma de canalizar su frustración. Sofía, ahora Lucía, descubrió un amor por el arte en su nueva escuela. Su maestra de arte notó su talento y la animó a desarrollarlo. Y Tomás, ahora Mateo, lentamente dejó de tener pesadillas con tanta frecuencia. Hizo un nuevo mejor amigo, un niño llamado Daniel que vivía 3 casas más abajo. Los 2 eran inseparables, jugando en el jardín cada tarde. Pasó 1 año, luego 2. La familia se adaptó a su nueva vida, se convirtieron en la familia Córdoba, no solo en documentos, sino en sus corazones. Las heridas del Paz no desaparecieron por completo, pero sanaron lo suficiente como para permitirles vivir con plenitud otra vez. Una tarde, 3 años después de su reubicación, Roberto estaba viendo las noticias. Un segmento especial captó su atención. Era Javier Reyes, el periodista, recibiendo un premio nacional por periodismo de investigación por su trabajo desmantelando la red de tráfico. En su discurso de aceptación, Reyes dedicó el premio a las personas valientes que arriesgaron todo para exponer la verdad.
y especialmente a un hombre llamado Héctor, cuyo último acto de valentía hizo posible todo esto. Roberto sintió lágrimas en sus ojos. Clara se sentó a su lado y tomó su mano. Habían hecho lo correcto. Habían pagado un precio alto, habían perdido su antigua vida, pero habían hecho lo correcto. El segmento de noticias continuó mostrando imágenes de los juicios. De los 37 funcionarios originalmente arrestados, 32 habían sido condenados. Las sentencias variaban de 15 a 40 años de prisión. La red de tráfico había sido severamente dañada, aunque no completamente eliminada, pero cientos de víctimas potenciales habían sido salvadas. Familias habían sido reunidas. La justicia, aunque imperfecta, había prevalecido. Esa noche, durante la cena, Miguel, que ahora tenía 17 años y prefería ser llamado Andrés incluso en privado, preguntó a sus padres si alguna vez se arrepentían de haber entrado a esa casa destruida aquella noche tormentosa 3 años atrás. Roberto y Clara se miraron. Era una pregunta que se habían hecho muchas veces. Si hubieran sabido lo que encontrarían, ¿habrían entrado igual? ¿Habrían elegido continuar conduciendo bajo la tormenta, arriesgarse con el coche descompuesto, cualquier cosa menos encontrar ese sótano? Pero entonces, Roberto pensó en las 18 personas rescatadas. Pensó en las familias reunidas. Pensó en los criminales ahora en prisión que no podrían lastimar a nadie más. Pensó en Héctor y su último deseo desesperado de que alguien encontrara la verdad. No, dijo finalmente, no me arrepiento. Fue aterrador y difícil y perdimos mucho, pero salvamos vidas y eso vale más que nuestra comodidad. Clara asintió de acuerdo. Somos más fuertes ahora, nos tenemos el uno al otro y sabemos que cuando se trató de elegir entre nuestra seguridad y hacer lo correcto, elegimos lo correcto. Eso es algo de lo que nuestros hijos pueden estar orgullosos. Sofía, ahora Lucía, con 14 años, habló. En la escuela, la maestra nos preguntó qué significa el valor. Yo dije que el valor no es no tener miedo, es tener miedo, pero hacer lo correcto de todas formas, como nosotros. Tomás, ahora Mateo con 9 años, simplemente dijo, somos héroes. Roberto sonrió a su hijo menor. No, mi hijo, no somos héroes, somos solo una familia que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y que decidió hacer lo que debía hacerse. Eso nos hace héroes, insistió Mateo. Quizás tenía razón, quizás el heroísmo no era sobre capas y superpoderes. Quizás era sobre personas ordinarias que cuando se enfrentan a una elección imposible, eligen el bien sobre la facilidad, que eligen proteger a otros incluso a costa de sí mismos. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Roberto y Clara se sentaron en el porche trasero de su casa, mirando las estrellas. El aire era cálido y las cigarras cantaban en la noche. ¿Crees que alguna vez podremos volver?, preguntó Clara en voz baja. ¿A nuestra ciudad natal, con nuestros verdaderos nombres? Roberto consideró la pregunta. El agente del programa les había dicho que tal vez, eventualmente, cuando todos los miembros de la organización estuvieran capturados o muertos, cuando el peligro hubiera pasado completamente, podrían considerar revelar sus verdaderas identidades. Pero eso podría tomar décadas, o nunca suceder. No lo sé, admitió. Pero si no podemos, estoy en paz con eso, porque esta vida que tenemos ahora la construimos nosotros, no nos fue dada. La ganamos a través del sacrificio y la valentía, y eso la hace especial. Clara se recostó en su esposo. Extraño nuestro antiguo barrio a veces, extraño a nuestros viejos amigos, pero tienes razón. Esta vida es nuestra. La elegimos, en cierto modo, cuando elegimos exponer esa red criminal. Sabíamos que cambiaría todo. Y nuestros hijos, continuó Roberto. Mira lo fuertes que se han vuelto. Miguel, Andrés, es un líder en su escuela ahora. Sofía, Lucía,
Su arte es increíble, usa su trauma para crear algo hermoso. Y Mateo, está feliz, sano, rodeado de amigos. Lo lograron. Lo logramos, corrigió Clara, como familia. Pasaron varios minutos en silencio cómodo, solo escuchando los sonidos de la noche. Entonces Clara dijo algo que había estado pensando durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Aquella noche, cuando nuestro coche se descompuso en medio de la tormenta, pensé que era lo peor que podía pasarnos. Estábamos sin dinero, sin refugio, desesperados, pero esa noche terminó llevándonos aquí, a una vida mejor de muchas maneras, no más rica en dinero, pero más rica en significado. Roberto asintió lentamente. Es curioso cómo funcionan las cosas. Si nuestro coche no se hubiera descompuesto, si hubiéramos encontrado un hotel esa noche, si no hubiéramos entrado en esa casa, toda esa red criminal podría seguir operando. Todas esas personas seguirían desaparecidas. Héctor habría muerto en vano. Estábamos destinados a encontrarlo, murmuró Clara. Sé que suena tonto, pero lo creo. Estábamos destinados a estar allí, en ese momento. Roberto no era particularmente religioso, pero en ese momento, bajo las estrellas, sintió que había algo más grande en juego. Demasiadas coincidencias. El coche descomponiéndose justo allí. La casa estando exactamente donde la necesitaban. El pie de Roberto atravesando exactamente la tabla que reveló el sótano. El teléfono satelital todavía con batería después de un año abandonado. Tal vez, dijo finalmente. O tal vez solo tuvimos suerte. Suerte de encontrarlo. Suerte de sobrevivir. Suerte de que Reyes respondiera a su teléfono a las 3 de la mañana. Suerte de que el helicóptero llegara a tiempo. Mucha suerte. O valentía, añadió Clara. Valentía de explorar la casa. Valentía de abrir ese sótano, valentía de llamar a Reyes, valentía de luchar cuando nos descubrieron, valentía de empezar de nuevo. Las dos cosas, concluyó Roberto, suerte y valentía. Las dos juntas nos trajeron aquí. Entraron a la casa y se fueron a dormir, sus manos entrelazadas bajo las sábanas, como habían estado cada noche durante 20 años de matrimonio. A la mañana siguiente era domingo y tenían planes de ir al parque con los niños para un picnic familiar. La vida continuó. Los meses se convirtieron en años. Andrés se graduó de la secundaria con honores y recibió una beca universitaria para estudiar trabajo social. Quería ayudar a personas en situaciones difíciles, inspirado por lo que su familia había pasado. Lucía desarrolló un estilo artístico distintivo, pintando imágenes de esperanza, emergiendo de la oscuridad. Sus obras comenzaron a ganar premios en competencias juveniles locales. Mateo creció hasta convertirse en un niño feliz y ajustado, sin recuerdos conscientes claros de aquella noche terrible. Para él, la vida en su ciudad actual era todo lo que realmente conocía. Sus pesadillas habían desaparecido completamente. Fernando y Isabel, como ahora pensaban en sí mismos, incluso en privado, se volvieron pilares de su comunidad. Fernando fue promovido a gerente de la ferretería. Isabel se convirtió en coordinadora de voluntarios en la escuela, organizando programas de tutoría y eventos comunitarios. 5 años después de su reubicación, recibieron una visita inesperada. La comandante Vega, quien había coordinado su rescate, apareció en su puerta. Ahora era General Vega, promovida debido a su exitoso trabajo desmantelando redes criminales. Venía con noticias. La organización que había operado desde aquella casa en ruinas había sido completamente desmantelada. Todos sus líderes principales estaban muertos o en prisión. Las investigaciones que comenzaron con la evidencia de los Martínez se habían expandido internacionalmente. 5 países habían colaborado para desarmar toda la operación. «Ya no están en peligro», dijo Vega.
Pueden, si lo desean, recuperar sus identidades originales. Pueden volver a su ciudad natal. La familia se reunió esa noche para discutir la oferta. Era lo que habían soñado durante 5 años. Volver a ser los Martínez, reconectar con viejos amigos, volver a lugares familiares. Pero cuando realmente lo discutieron, se dieron cuenta de algo sorprendente. Ya no querían volver. Esta nueva ciudad era su hogar ahora. Estos nuevos nombres eran quienes eran ahora. Habían construido una vida aquí, relaciones, una comunidad. Volver significaría dejar todo eso. Andrés tenía amigos aquí, un lugar en el equipo universitario de fútbol. Lucía tenía su mentora de arte que había nutrido su talento. Mateo tenía su mejor amigo Daniel y toda una vida de recuerdos felices aquí. Fernando tenía su ferretería y los clientes que confiaban en él. Isabel tenía sus programas de voluntariado y las familias que ayudaba. Decidieron unánimemente quedarse. Permanecerían como la familia Córdoba. Esta era su vida ahora, y era una buena vida. Una vida que habían ganado, que habían construido de las cenizas de su antigua existencia. Le dijeron a Vega su decisión. Ella pareció no sorprendida. Muchas familias en el programa hacen esa elección, dijo. Descubren que su nueva vida, aunque forzada sobre ellos, termina siendo mejor que la antigua. Crecen de maneras que nunca habrían crecido de otra manera. Antes de irse, Vega les entregó un sobre. Esto es de Javier Reyes, explicó. Quería que lo tuvieran. Después de que Vega se fue, abrieron el sobre. Contenía una carta de Reyes y un recorte de periódico. La carta decía: querida familia Martínez, o Córdoba, como prefieran ser llamados, he seguido el impacto de su valentía durante estos 5 años. La investigación que ustedes hicieron posible ha resultado en más de 200 arrestos en 5 países. Se han rescatado más de 400 víctimas de tráfico. 3 redes criminales internacionales han sido desmanteladas. Docenas de funcionarios corruptos han sido removidos de sus posiciones. Pero más que los números, pienso en las historias individuales. La niña de 12 años reunida con sus padres después de 2 años. El joven que iba a ser vendido, pero fue rescatado a tiempo. Las familias que nunca perderán a sus seres queridos porque las rutas de tráfico fueron cerradas. Todo esto porque una familia, enfrentando su propia desesperación, todavía eligió hacer lo correcto. Espero que sepan cuánto bien han traído al mundo. El recorte adjunto es del periódico de hoy. Pensé que querrían verlo. Con profunda gratitud y respeto, Javier Reyes. El recorte de periódico era un artículo sobre una estatua que había sido erigida en la plaza central de su ciudad natal. Era una estatua abstracta de una familia, con sus manos unidas, mirando hacia adelante juntos. La placa decía: en honor a los héroes anónimos que expusieron la verdad, que nunca olvidemos que el valor ordinario cambia el mundo. Fernando sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Isabel lo abrazó fuerte. Los niños se acercaron, creando su círculo familiar característico, manos entrelazadas. Lo hicimos, susurró Lucía. Realmente lo hicimos. Juntos, añadió Andrés. Como siempre, Mateo, ahora lo suficientemente mayor para entender completamente lo que su familia había hecho, dijo con orgullo: salvamos a personas, salvamos a muchas personas. Fernando miró a cada miembro de su familia. Habían pasado por el infierno juntos, habían perdido su antigua vida, sus antiguos nombres, su antigua identidad, pero habían ganado algo más valioso, la certeza de que cuando importó, cuando se les presentó la prueba definitiva de su carácter, no fallaron. Sí, dijo Fernando, lo hicimos y lo haríamos de nuevo. Clara asintió. 1000 veces. Enmarcaron el recorte de periódico y lo colgaron en un lugar especial en su casa,
donde solo ellos pudieran verlo. Era un recordatorio de quiénes eran realmente, debajo de sus nombres nuevos, debajo de sus identidades fabricadas. Eran las personas que habían hecho lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Los años continuaron pasando. Andrés se graduó de la universidad y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de tráfico a reintegrarse a la sociedad. Conoció a una mujer maravillosa llamada Carmen, también trabajadora social, y se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín trasero de la Casa Córdoba. Lucía recibió una beca completa para estudiar Bellas Artes en una prestigiosa universidad. Sus pinturas comenzaron a exhibirse en galerías. Críticos notaron la profundidad emocional en su trabajo, la forma en que capturaba trauma y resiliencia en igual medida. No sabían que ella pintaba desde la experiencia personal. Mateo, ahora adolescente, era un estudiante excelente con un fuerte sentido de justicia social. Hablaba de convertirse en abogado, de defender a personas que no podían defenderse a sí mismas. Sus padres veían en él el mismo espíritu que los había llevado a exponer aquella red criminal años atrás. Fernando e Isabel, ahora acercándose a los 50, reflexionaban a menudo sobre el arco de sus vidas. Habían comenzado como una familia de clase trabajadora luchando por sobrevivir. Luego se habían convertido en fugitivos, luego en testigos protegidos y finalmente en pilares respetados de su comunidad. Una noche, 10 años después de aquella noche tormentosa que cambió todo, recibieron otra visita. Esta vez era un joven de unos 25 años, nervioso y emocionado. Se presentó como Marcos. «Disculpen por presentarme así», dijo, «pero necesitaba conocerlos. Ustedes salvaron mi vida». Los invitó a pasar. Marcos explicó que había sido una de las 18 personas rescatadas inmediatamente después de que la red fue expuesta. Tenía 16 años en ese entonces. Había sido secuestrado mientras viajaba a casa de la escuela. Había estado retenido durante 3 semanas antes del rescate. Los agentes que me rescataron me dijeron que todo fue posible gracias a una familia valiente, continuó Marcos. Durante años me pregunté quiénes eran y luego, trabajando con un grupo de apoyo para sobrevivientes, conocí a alguien que conocía a alguien y finalmente los encontré. Marcos les contó que había completado la universidad, se había convertido en maestro y ahora trabajaba con jóvenes en riesgo. «Quería que supieran», dijo con voz temblorosa, «que su sacrificio importó. No solo me salvaron a mí, me dieron un futuro. Gracias a ustedes pude crecer, estudiar, enamorarme, vivir. Cada día de mi vida es gracias a ustedes». Isabel lloraba abiertamente. Fernando abrazó al joven hombre, este desconocido cuya vida habían tocado sin siquiera saberlo. Andrés, Lucía y Mateo escuchaban en silencio, viendo el impacto tangible de lo que su familia había hecho. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo Marcos. «Sé que renunciaron a todo, sus identidades, su hogar. ¿Valió la pena?». Fernando miró a su familia, a sus hijos que habían crecido hasta convertirse en adultos maravillosos, a su esposa que había sido su roca durante 3 décadas, a este joven cuya vida había sido salvada por su acción. «Cada maldito segundo», dijo Fernando con total convicción. Marcos se quedó a cenar. Les contó sobre otros sobrevivientes, sobre cómo se habían apoyado mutuamente, sobre las organizaciones que se habían formado para prevenir el tráfico y apoyar a las víctimas. Les mostró fotos, él graduándose de la universidad, él en su salón de clases, él con su novia. «Todos nosotros», dijo Marcos, mostrando una foto de un grupo grande de personas, «todos fuimos salvados gracias a lo que ustedes hicieron.
Somos maestros, enfermeros, padres, artistas. Estamos vivos y viviendo plenamente porque ustedes fueron valientes. Después de que Marcos se fue, la familia Córdoba se sentó en la sala, procesando la visita. Durante 10 años, habían sabido intelectualmente que habían hecho algo bueno. Pero ver a Marcos, hablar con él, entender el impacto directo de sus acciones en una vida humana real, era algo completamente diferente. «Nunca olvidaré esta noche», dijo Lucía. «Toda mi vida he sabido que lo que hicimos fue importante, pero verlo, en carne y hueso, un ser humano real cuya vida cambió porque elegimos no mirar hacia otro lado, es abrumador». «Es el tipo correcto de abrumador», dijo Andrés. «Me hace querer trabajar aún más duro en mi trabajo, porque puedo, porque cada vida salvada, cada persona ayudada, cada injusticia expuesta, todo importa». Mateo, ahora con 16 años, la misma edad que Marcos tenía cuando fue rescatado, estaba particularmente conmovido. «Podría haber sido yo», dijo en voz baja. «Si las cosas hubieran sido diferentes, podría haber sido yo quien fue secuestrado y habría necesitado que alguien fuera valiente por mí». Fernando puso su mano en el hombro de su hijo menor. «Y habrías encontrado esa valentía en alguien, porque hay más buenas personas en el mundo que malas. A veces solo necesitan la oportunidad, la situación correcta, para mostrar quiénes son realmente». Esa noche, Isabel escribió en su diario algo que había estado haciendo desde su reubicación. Documentaba sus pensamientos, sus luchas, sus victorias. Sabía que algún día, cuando fuera seguro, tal vez publicaría estas memorias. No por fama o dinero, sino para que otros supieran que la gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias. Escribió: «Hoy conocimos a Marcos. Tiene 25 años, enseña en una escuela secundaria, tiene toda una vida por delante. Y está vivo porque una noche hace 10 años encontramos un sótano en una casa destruida y elegimos no ignorar lo que había dentro. Esa noche nos costó todo lo que éramos. Y esta noche, viendo a Marcos, sabiendo que hay 400 personas más como él ahí afuera viviendo sus vidas, porque nosotros fuimos valientes, entiendo que no perdimos nada realmente. Ganamos todo». Los años siguieron su curso. La familia Córdoba celebró bodas, dio la bienvenida a nietos, lloró pérdidas, celebró triunfos. Se convirtieron en exactamente lo que habían pretendido ser. Una familia normal en una ciudad normal, viviendo vidas normales. Excepto que no eran normales, no realmente. Llevaban dentro de ellos la experiencia de haber estado en el punto de inflexión de la historia, de haber hecho la elección que cambió el curso de cientos de vidas. Esa experiencia los moldeó, los fortaleció, les dio una perspectiva que pocas personas tienen. Cuando Andrés tenía problemas en su trabajo, recordaba que su familia había enfrentado criminales armados y sobrevivido. Cuando Lucía enfrentaba el rechazo de galerías, recordaba que su familia había arriesgado todo por la verdad. Cuando Mateo se sentía abrumado por sus estudios, recordaba que su familia había comenzado de nuevo con nada y había construido una vida completa. Y Fernando e Isabel, ahora abuelos, miraban a sus hijos y nietos y sabían que cada uno de ellos existía en esta forma, en esta vida, porque 10 años atrás habían tomado la decisión correcta. 15 años después de aquella noche, Javier Reyes publicó su libro final antes de retirarse. Se titulaba Héroes Anónimos, las historias no contadas de personas ordinarias que cambiaron el mundo. Un capítulo entero estaba dedicado a la historia de los Martínez, aunque por supuesto no usaba sus nombres reales ni revelaba su ubicación. El capítulo se titulaba La familia en la tormenta y contaba su historia con el respeto y la admiración que merecía.
Terminaba con estas palabras: esta familia no buscaba ser héroes, solo buscaban refugio de una tormenta, pero cuando el destino los colocó en una posición donde tenían que elegir entre su seguridad y la justicia, entre su comodidad y la verdad, no vacilaron. Pagaron un precio terrible por su valentía, su identidad, su historia, su hogar, pero en el proceso salvaron cientos de vidas y desmantelaron una red de maldad que había operado en las sombras durante años. Si eso no es heroísmo, no sé qué lo es. El libro se convirtió en un bestseller. La historia de La familia en la tormenta resonó especialmente con los lectores. Reyes recibió cientos de cartas de personas inspiradas por la historia, personas que dijeron que los hizo reconsiderar lo que significa ser valiente. Una copia del libro llegó a la Casa Córdoba, enviada por Reyes con una nota simple: gracias por permitirme contar su historia. Que inspire a otros como ustedes me inspiraron a mí. La familia leyó el capítulo sobre ellos con emociones mixtas. Era extraño ver su experiencia más traumática convertida en narrativa, pero Reyes había sido respetuoso y preciso. Y si su historia podía inspirar a otros a actuar valientemente cuando importara, entonces valía la pena el pequeño desconfort de verla impresa. 20 años después de aquella noche tormentosa, la familia se reunió para una celebración especial. Era el 20º aniversario del día en que sus vidas cambiaron para siempre. Decidieron celebrarlo no como un recordatorio de trauma, sino como una celebración de supervivencia, resiliencia y familia. Todos estaban allí: Andrés con su esposa Carmen y sus 2 hijos, Lucía con su pareja Alex, también artista, Mateo, ahora un abogado de derechos humanos prometedor, con su novia Sara, y Fernando e Isabel, ahora en sus 60, abuelos orgullosos y ancianos respetados de su comunidad. Durante la cena compartieron recuerdos, no solo de aquella noche terrible, sino de los 20 años que siguieron, los momentos difíciles cuando extrañaban su antigua vida, los momentos alegres cuando se daban cuenta de que su nueva vida era realmente mejor, los pequeños triunfos y las grandes victorias. Después de la cena, Fernando se puso de pie para hacer un brindis. Hace 20 años, comenzó, éramos una familia perdida en una tormenta. No teníamos dinero, no teníamos esperanza, y nuestro coche acababa de descomponerse en medio de la nada. Si me hubieran dicho esa noche que en 20 años estaríamos aquí, en esta ciudad hermosa, rodeados de familia y amigos, con carreras exitosas y vidas plenas, no lo habría creído. Pero aquí estamos, y el camino que nos trajo aquí fue a través del valle más oscuro. Descubrimos mal que no sabíamos que existía. Enfrentamos peligro que nunca imaginamos. Renunciamos a nuestras mismas identidades, pero también descubrimos quiénes éramos realmente. Descubrimos que cuando importaba, cuando había que elegir entre lo fácil y lo correcto, elegiríamos lo correcto, cada vez. Así que brindo, levantó su copa, no por lo que perdimos, sino por lo que ganamos. Ganamos la certeza de nuestro propio carácter, ganamos la satisfacción de saber que salvamos vidas. Ganamos esta familia increíble y esta vida increíble. Y ganaríamos hacerlo todo de nuevo exactamente de la misma manera. Por la familia, brindó. Por la familia, respondieron todos, levantando sus copas. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Fernando e Isabel se sentaron en su porche trasero como habían hecho incontables veces durante 20 años. Las estrellas brillaban arriba, las cigarras cantaban en la noche y el aire era cálido y perfecto. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido nuestra vida si nuestro coche no se hubiera descompuesto esa noche?, preguntó Isabel. Fernando lo pensó. A veces, admitió. Pero no creo que habría sido mejor.
Diferente, sí, más fácil quizás, pero no mejor. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Isabel. Esa casa destruida, ese sótano horrible, ese descubrimiento aterrador, terminó siendo el mejor regalo que la vida nos pudo dar. Nos forzó a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Y nuestros hijos, añadió Fernando, mira lo que se convirtieron. Andrés ayudando a víctimas de tráfico, Lucía usando su arte para sanar, Mateo luchando por justicia. Todo eso vino de lo que pasamos. Isabel tomó la mano de su esposo. Estoy orgullosa de nosotros, dijo simplemente. Estoy orgullosa de esta familia. Yo también, respondió Fernando. Más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Se sentaron en silencio, simplemente siendo, simplemente existiendo en este momento de paz perfecta que habían ganado a través del fuego y la tormenta. Dentro de la casa, en una pared del estudio, colgaba el recorte de periódico enmarcado sobre la estatua de la familia anónima. Junto a él, ahora colgaba una foto de la familia Córdoba, todos juntos, sonriendo, vivos, juntos. Debajo de la foto, Isabel había colocado una placa con una cita que había escrito ella misma. Una familia que se refugió de una tormenta y encontró un secreto. Una familia que eligió la verdad sobre la seguridad. Una familia que perdió sus nombres, pero nunca perdió su camino. Una familia que prevaleció. Y prevalecieron. Contra todo pronóstico, contra todo peligro, a través de cada pérdida y cada miedo. Prevalecieron. Porque al final, eso es lo que las familias hacen. Se mantienen unidas. Se apoyan mutuamente. Se protegen mutuamente. Y cuando el mundo les pide que se levanten y sean valientes, responden. Los Martínez habían respondido. Y aunque el mundo nunca conocería sus nombres reales, aunque la historia los recordaría solo como la familia en la tormenta, ellos sabían quiénes eran. Eran sobrevivientes. Eran héroes, eran una familia, y su legado continuaría, transmitido a través de sus hijos y nietos, una historia de valentía ordinaria que cambió cientos de vidas. Aquella noche tormentosa hace 20 años, habían entrado en una casa destruida buscando refugio. Lo que encontraron fue mucho más. Encontraron su propósito, encontraron su fuerza, encontraron quiénes eran realmente cuando todas las capas de comodidad y normalidad fueron arrancadas. Y lo que descubrieron fue esto: eran más fuertes de lo que pensaban, más valientes de lo que sabían y más unidos de lo que jamás imaginaron. Una familia, para siempre, sin importar los nombres que llevaran, sin importar dónde vivieran, sin importar qué pruebas enfrentaran. Una familia que había prevalecido, y eso lo era todo.